Como principal objetivo, explicar la titulación por precipitación. Antes de ello, comenzaremos a explicar algunos conceptos que son fundamentales para poder entenderlo. La titulación por precipitación lo que busca es separar una muestra en diferentes compuestos, dando un producto poco soluble. Es un método rápido que necesita la cantidad exacta del titulante. Se puede utilizar para aluros, cianuros, sulfacianuro de plata, sales de mercurio, plomo y zinc. Principalmente, durante todo el video hablaremos del método argentimétrico, que consiste principalmente en valorar las sustancias con nitrato de plata. Las reacciones tienen ciertas características. Deben ser rápidas para llegar al punto de equivalencia, deben formar compuestos poco solubles y se debe identificar fácilmente el punto final, donde ya está en el punto de equilibrio. Las soluciones valoradas son nitrato de plata principalmente porque viene del 99 al 100% de pureza y se puede preparar de manera directa, pero debe cubrirse de la luz porque esto puede provocar que el ion plata pase a plata metálico. El cloruro de potasio es también otro excelente patrón que se puede utilizar. El sulfocianuro de potasio que se prepara de manera indirecta. Los métodos que se utilizan en la titulación por precipitación es el método de Mohr, el método de Volhard y el método de Hans. Principalmente se utiliza el método de Mohr. Este se utiliza para determinar cloruros, bromuros y la solución valorada que se utiliza es nitrato de plata. El indicador es cromato de potasio. Este, al ser mezclado con la solución valorada, forma un indicador secundario, que es el cromato de plata. Al unirse dos moléculas de ion plata más cromato, se forma el cromato de plata. Este nos va a dar un miraje rojo, que es el que vamos a identificar cuando sea el punto de equivalencia. También se utiliza una solución neutra o ligeramente alcalina con un pH de 6.5 a 10. El siguiente método es el método de Volhard, que es para determinar volumétricamente la plata. Se debe utilizar un medio ácido, principalmente el ácido nítrico, para prevenir la hidrólisis del ion hierro, que es el indicador. El siguiente método es el método de Hans, que se utiliza para titular aluros. La solución valorada es nitrato de plata y los indicadores que se utilizan son indicadores de absorción, como es la fluoresceína y la diclofluoresceína. Esta también se utiliza una solución neutra o ligeramente alcalina. Lo que debemos evitar es una alta concentración de electrolitos, porque esto va a pasar que los aniones de la solución valorada con los electrolitos luchen también con el indicador y no se forme un precipitado que podamos apreciar. También hay que evitar la agitación excesiva y las temperaturas bruscas. Evitar soluciones de baja de concentración, porque principalmente en este método se utilizan concentraciones altas. Antes de abordar el tema de titulación por precipitación, tenemos que tomar en cuenta lo que hemos estado aplicando durante el curso de química analítica, que son las concentraciones, ya sea por normalidad, molaridad, de sus respectivas equivalencias para sacarlo, o sea, número de equivalentes, peso de equivalente, número de moles. También vamos a ocupar lo que es la ley de la disolución. Esta ley dada por concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por volumen 2. La concentración puede estar dada por molaridad, normalidad o partes completas. Constantes de equilibrio son 4. Constante de acidez, que está dada por la concentración del ácido por la concentración de iones hidrógeno sobre el compuesto resultante. Constante de basicidad, que está dada por la concentración de hidróxidos por la concentración de base sobre el compuesto resultante. 3. Constante de producto de solubilidad, que está dada por la concentración del ácido por la concentración de la base.
y la constante del agua, que es un valor que les he dado, que es 1/10⁻14. Cuando hablamos de titulaciones por precipitación, vamos a tomar mucho en cuenta lo que es el producto de solubilidad. Básicamente los químicos describen a estas sustancias como productos insolubles o solubles, en su mayoría. Son compuestos como cromatos, carbonatos, fosfatos, sulfuros, los que son compuestos insolubles. En esta reacción lo que tenemos es nitrato de plomo y yoduro de potasio, que resulta yoduro de plomo y nitrato de potasio. Podemos darnos cuenta que los estados de físicos es acuoso, pero aquí ya tenemos un estado sólido. Esto se hace porque la mayoría de los nitratos son disueltos en agua. Los grupos halogénuros, como lo es son insolubles. Lo que tenemos en esta reacción básicamente fue que se separó el plomo, se separó el cromato y formó este compuesto que es insoluble agua. Esto no solo se vive en el laboratorio, también podemos dictar un ejemplo de lo que sucede en lo que son las tuberías, algunas planchas, cafeteras. Puede suceder alguna reacción de este tipo. En este caso tenemos al ion de calcio que reacciona con el ion de bicarbonato, que nos arroja un compuesto que es el carbonato de calcio, más el dióxido de carbono acuoso y el agua. Esto sucede porque la mayoría de las tuberías que transportan agua caliente, esto, al momento de agregar el calor, nos produce un compuesto sólido, que es el carbonato, que como ya hablamos anteriormente, los grupos carbonatos son altamente insolubles. La reacción anterior lo que hace básicamente es formar una capa que obstruye el paso de calor, y de esto se da como un resultado en costos. Se necesita más energía, más gasto de combustible para llevar el agua caliente o lo que deseamos hasta el punto de final. Esto también sucede dentro de nuestro organismo de cierta manera. Es un caso especial lo que es el colesterol, también llamado LDL, también llamado el malo, y el HDL, el bueno. Esto tiene su importancia en lo que es la densidad. Este es más denso y este es menos denso. Lo que sucede básicamente en las arterias es que cuando hay un exceso, el volumen de crecimiento impide el paso de lo que es la sangre, primero causando ciertas anomalías dentro de lo que es el corazón. Como consecuencia, la sangre se ve con más dificultad que el paso a través de una arteria. Cuando esto se agrava más, puede haber una ruptura. Esta ruptura puede dar paso a crear coágulos a través de las plaquetas. Si esto no es atendido a tiempo, esto puede seguir creciendo hasta tal punto en el que la persona llega a sufrir lo que es la aterosclerosis. Y obviamente esto puede causar lo que son los paros cardíacos. Todo esto nos puede dar una perfecta analogía de lo que sucede en la química analítica con un proceso fisiológico. En la química analítica, la unión de dos reactivos diferentes nos da un compuesto que es insoluble.
En la química, en la fisiología sucede lo mismo. El colesterol, que es un compuesto que es insoluble, como lo es el colesterol, al contacto con otras sustancias, crean un compuesto que es sólido y que poco a poco se va precipitando a lo que es en la pared de la arteria. A la analogía que tenemos con la química analítica es que en ambos suceden ambas reacciones de crear compuestos insolubles y que son fáciles de identificar. La formación de cálculos renales requiere orina sobresaturada y un ambiente que permita que el cálculo crezca. El riesgo de formación de cálculos aumenta cuando la orina está sobresaturada con componente de calcio. La sobresaturación depende del pH urinario y concentración de soluto, fuerza iónica y formación de complejos. Cuando mayor es la concentración de iones, más probable es que precipiten. La formación de complejos influye en la disponibilidad de iones específicos. Por ejemplo, el oxalato forma complejos con sodio y reduce la disponibilidad de su formación iónica libre, que participa en la formación de cálculos, además de orina sobresaturada. La formación de cálculos requiere un nido o un núcleo que facilite el depósito de cristales. La formación del cálculo comienza con pequeños grupos de cristales, como oxalato de calcio. Los grupos de iones más grandes forman núcleos y permanecen estables, porque la fuerza de atracción equilibra la pérdida de superficie. Una vez que se encuentran estables, los núcleos pueden crecer a niveles de sobresaturación por debajo de lo necesario para su creación. Se cree que el hecho de que muchas personas experimenten sobresaturación de la orina sin que desarrollen cálculos renales es el resultado de la presencia de inhibidores naturales de los cálculos como el magnesio, el citrato. El citrato urinario reduce la sobresaturación al unirse el calcio e inhibir la formación de núcleos y crecimiento de cristales de calcio. A continuación, presentamos la demostración de titulaciones por precipitación mediante la práctica preparación de una solución patrón de nitrato de plata y determinación de halogenuros. Para esta práctica requerimos de 3 soluciones. Una solución de nitrato de plata 0.1 molar, otra solución de cloruro de sodio 0.02 normal, y esta se utilizará como estándar primario, y una solución indicadora de dicromato de potasio 0.1 molar. Ahora procederemos a la valoración de la solución de nitrato de plata, donde se utilizarán 3 alícuotas preparadas con 1 ml de solución indicadora, 10 ml de la solución de cloruro de sodio previamente elaborada y 40 ml de agua destilada. Se titula la primera muestra con nitrato de plata agitando constantemente. Debe notarse la formación de un precipitado blanco de aspecto lechoso que corresponde a cloruro de plata. Después empezará a aparecer un color rojo ladrillo correspondiente a un precipitado más soluble de cromato de plata.
Cuando el color rojo ladrillo permanezca aproximadamente 15 segundos, esto indicará que se alcanzó el punto de equivalencia. Este procedimiento se repitió con las dos alícuotas restantes. Finalmente, se obtuvieron los mililitros gastados para cada muestra. Estos volúmenes fueron de muestra 1, 9.4 mililitros, muestra 2, 10 mililitros y muestra 3, 9.6 mililitros. Repetimos este procedimiento con las dos alícuotas restantes. Tras realizar las 3 titulaciones para cada alícuota, se utilizaron los mililitros gastados en cada una para obtener la normalidad de cada una de las alícuotas. Los mililitros fueron 9.4, 10 y 9.6. Primero se obtiene el valor de un equivalente, que en este caso es de 169.87. Con esto se obtiene el número de equivalentes, el cual se obtuvo dividiendo los gramos utilizados para preparar la solución entre un equivalente. Es indispensable tomar en cuenta que los gramos utilizados para la preparación fueron 0.333 gramos, dándonos como resultado 1.96 por 10 a la menos. Teniendo estos datos, procedemos a calcular la normalidad de cada una de las alícuotas. Para la primera, tenemos que la muestra 1, su normalidad será igual a 1.96 por 10 a la menos 3 sobre 9.4 por 10 a la menos 3, dando como resultado 0.2085, el cual se divide entre 10, ya que este fue el volumen que se tomó en cada una de las alícuotas. Repetimos este procedimiento con las dos alícuotas restantes. Posteriormente, después de obtener las 3 normalidades, procedimos a sacar el promedio de estas. El resultado de la concentración es igual a 0.0202 normal, lo cual nos dice que la normalidad de nuestro nitrato de plata es de 0.02 normal. Hola amigos, hoy determinaremos la concentración de cloruros en una muestra de agua industrial, usando el método de Mohr. Nos dice que una muestra de 50 mililitros de agua industrial consume 4 mililitros de nitrato de plata 0.01 normal, hasta viraje de color amarillo a rojo ladrillo, del indicador dicromato de potasio. Calcule las ppm de cloruro. El método de Mohr consiste en titular la muestra con nitrato de plata. Y en esta titulación se dan dos reacciones. La primera es cuando se está titulando los cloruros con el nitrato hasta que se agotan todos los cloruros y forma un precipitado color blanco, que es el cloruro de plata, y nitrato de sodio, que es acuoso. A lo que se consumen todos los cloruros, inmediatamente el nitrato de plata que se agregó reacciona con el dicromato, que es el indicador, el dicromato de potasio, y me da dicromato de plata en forma insoluble. También es un precipitado. Y eso me indica el punto final de la titulación mediante un color rojo ladrillo. Para determinar los ppm de cloruros hay una fórmula general que dice que los ppm de cloruro es igual al volumen de nitrato de plata consumido por la normalidad del nitrato de plata con el que se tituló
por el peso equivalente del cloruro por 1000 entre el volumen de muestra. Esta fórmula solo aplica cuando tenemos normalidad. La concentración en este caso se expresa en normal. Nitrato de plata 0.01 normal. Sustituyendo los valores, tenemos entonces que se consumieron 4 cc, 4 mililitros, por la normalidad, que es 0.01 normal, por el peso equivalente, que en este caso es 35.5 entre 1. Recordemos que es el peso molecular entre la carga entre el número de iones por 1000. El peso molecular entre el número de cargas que tiene el ion. En este caso es 1. El volumen de muestra, que son 50. Tenemos entonces que los ppm de cloruro van a ser igual a 28.4.